mate. ¿Pero? Calor que tengo con esta remera. Se van rotando y a uno. Hacemos la cascadita. Yo con el mate me parece que me chiva todo. Abrimos la cortina cuando Mi señora dice, yo estoy viendo, ella tiene todo. Lo que pasa es que cada uno da lo que compartir. Sí, pero tiene que haber una cosa, claro. No, pero todos los juegos se marcan. Así que no te tienes abajo. Y está todo compartido. ¿Quieres empezar? ¿Dónde puedo tomar? Está de frente de la cámara. pero todavía dura. Sí, está transmitiendo en vivo. No hay problema. ¿Quiere venir acá? Yo me voy a levantar. Venir acá. Haciendo ahí. Hola, hola a todos, amigos de las redes sociales. Bueno, hola a todos los que están aquí. Estamos en la provincia de Mendoza, en el departamento de Godoy Cruz, en un hostel junto con 22 personas y bueno, amigos noágidas que también han llegado hasta este lugar, hasta esta dirección, a compartir una clase virtual, pero también presencial, que es la gran ventaja que hemos tenido
en esta semana, en estos días que hemos compartido el inicio de este primer Congreso Internacional, como hemos recalcado reiteradas veces, presencial, que hemos trasladado de alguna manera lo que hacemos semanalmente a través de la computadora, a través de los medios de comunicación, a podernos sentar, compartir, a poder compartir comida, compartir charlas, y eso ha sido de gran motivación para el grupo. Hemos vivido unos lindos días, todavía nos quedan el resto de la semana para seguir compartiendo. Hoy tuvimos el agrado de tener una vez más al Rab Shalem junto a nosotros. Ya el rabino se despidió de la comunidad, se despidió de este evento, pero seguimos nosotros con actividades. Hoy tenemos dos invitados especiales para que hoy nos puedan dar diferentes temáticas referidos al mundo del monoteísmo, al mundo de las leyes noágidas. Hoy tenemos nuestra primera invitada, Solia Centeno. Luego vamos a seguir con el profesor Reuel Rolando. Vamos a tener hoy en esta tarde-noche un conversatorio entre el grupo que está aquí presencial, pero también nos gustaría que ustedes a través de las redes sociales nos puedan comentar si se escucha bien el sonido, si tienen alguna pregunta o algún tema que les gustaría que se pueda tocar en estos días de congreso, para que nosotros podamos tomar apuntes y bueno, poder hacer de alguna manera estas charlas que sean dinámicas y bueno, que podamos este congreso que pueda seguirse propagando en las redes sociales y bueno, que pueda llegar a muchos noajias de diferentes puntos de Latinoamérica, en realidad de diferentes puntos del mundo. Así que bueno, sin más vueltas, sin más rodeo, quiero hoy compartir en esta tarde la charla junto a nuestra amiga Solia, para que ustedes puedan escucharla. Seguramente la conocen a través de las redes sociales. Es una persona que vive en el país de Bolivia, encargada de la página Filosofía Noágida, que seguramente la conocen o estaría bueno que la puedan buscar, que puedan seguir el contenido que se sube a diario a través de esta página que está en las redes sociales. Y hoy, en esta tarde-noche, la quiero presentar, nuestra amiga que colabora con nosotros en nuestra comunidad. Es una persona muy importante, podemos decir que es un pilar de nuestra comunidad y que nos ha ayudado a través de estos 2 años. Y hoy, bueno, tenerla aquí en la provincia de Mendoza me pone muy feliz, muy contento de poderla conocer personalmente. Así que hoy, sin más preámbulo, quiero presentarla. Solia Centeno, un aplauso. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. La verdad que es un sueño cumplido. Nunca pensé que iba a conocerlos a todos ustedes. Yo a todos ustedes los sigo por redes sociales. He participado en muchos eventos y en muchas comunidades. Y si por redes sociales tenía esa gratitud de poder compartir con ustedes, imagínense cómo me siento hoy. Qué bueno que hemos tenido 3 días de compartir, porque si hubiera sido esto directo, creo que no hubiera podido hacer esta presentación. Me he tenido que encerrar en mi habitación un buen rato para calmarme y no tomarme esa emoción que nos caracteriza a quienes estamos de principiantes en este camino, que nos despierta mucha emoción y nos despierta mucha pasión. Y una de mis pasiones que tengo es la investigación. El área en que me desenvuelvo es el área educativa y obviamente uno de los sueños que tengo, como todos nosotros tenemos una causa, un propósito. La causa que yo elegí es el cambio del sistema educativo a través de generar contenido con la habilidad de la investigación que vengo realizando para poder encontrar esos puentes entre lo que es la ciencia y la espiritualidad, pero enfocado a algo muy importante, que es cómo poder replantear la educación y poner principios universales y espirituales que puedan ayudar a la nueva generación a desprogramarse de las creencias limitantes que nosotros como antigua generación estamos duplicando. Nosotros venimos de un antiguo sistema educativo que obviamente no es el mejor, pero que sí está duplicando heridas emocionales con una incapacidad de autosanación y de autoconocimiento en la generación actual. Prueba de ello es la cantidad de depresión, la cantidad de suicidios, la cantidad de maltrato psicológico y físico que se ve no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. No voy a hablar de ese tema porque hoy en día vengo a mostrarles parte de la propuesta que estoy realizando en mi nuevo libro. Este libro, Sobreviviendo al Sistema Educativo, es donde plasmé el estudio, me hice un hackeo personal
y descubrí que no eran culpables ni mis padres, ni mis abuelos, ni mi familia, ni mi país, sino sencillamente yo era parte de un sistema educativo que ya tenía fallas. ¿No? Por eso este libro se llama Sobreviviendo al Sistema Educativo. Hoy voy a mostrar lo que se viene para este año, que es un manual para el cambio del sistema educativo. Pero antes de hablar de la propuesta, es importante ver en qué se basa esta propuesta, de dónde nace esa necesidad de poder plantear una amalgama entre lo que es ciencia y espiritualidad. Aquí les traigo una lámina. Esto es una pintura rupestre de hace 350.000 años antes de la era común. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta pintura rupestre? Estamos viendo habilidades blandas. ¿Qué es lo que sobrevive a nivel cultural, generación tras generación? La necesidad del ser humano de expresar sus emociones. Necesidad del ser humano de expresar sus emociones. Y prueba de ello que, aparte de la pintura rupestre donde vemos movimiento y sonido, estamos viendo aquí una flauta que tiene una antigüedad tasada entre 55.000 a 43.000 años antes de la era común. ¿Qué nos dice esto? La necesidad del hombre de poder expresar sus emociones a través del sonido, ¿no? Y esto, vamos a la siguiente, va respaldando por qué es importante fortalecer habilidades blandas como el arte, la expresión, la danza, el canto, la música, que causalmente era la base de expresión de las creencias milenarias de las culturas antiguas. Aquí les muestro más pinturas rupestres de 30.000 y 40.000 años antes de la era común. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos movimiento, vemos colores, estamos viendo formas que se mueven. Entonces ahí estamos viendo cómo ellos querían interpretar y querían expresar el movimiento de su propia energía, y esa energía que se llama experiencia. Ellos vendían experiencias a través de todas las gráficas culturales. Vamos a la siguiente. Y esto obviamente, todo lo que es simbología trasciende los idiomas, trasciende las creencias, trasciende las fronteras. Esto es una herramienta llamada churinga que fue encontrada en los 5 continentes principales del mundo. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto viene a reforzar esa creencia ancestral histórica de que el planeta ha tenido una colonización similar a través del tiempo. Y esto es algo que nos puede romper el esquema mental y nos lleva inclusive, no solamente nos lleva a romper lo que es la historia tradicional, sino puede llevar incluso a ámbitos místicos y espirituales. Porque ¿cómo explicar que un mismo utensilio se ha encontrado con la misma antigüedad, 18.000 años antes de la era común, en los 5 continentes? Esto solamente lo dejo para la imaginación, porque no es el objetivo de esta presentación reconstruir la historia. Pero con esto les quiero mostrar cuán importante es revisar las raíces ancestrales de los restos arqueológicos del origen de la humanidad. Que esto viene a destruir y reconstruir muchas historias que actualmente pueden quedar obsoletas en los libros que estamos estudiando actualmente. Vamos a la siguiente lámina. Estas son las 5 culturas de la antigüedad que eso han sido características en la manera de expresar sus emociones. Estamos hablando de jeroglíficos, templos, libros escritos, monumentos, libros sagrados, filosofías. Estas 5 culturas actualmente se han perdido. Sin embargo, hay una cultura, una nación que agarró el resumen de estas 5 culturas de la antigüedad y decidieron plasmarlas con el tiempo en un libro. Y ese libro, que contiene muchas historias, habla de muchas de estas culturas. Obviamente quizás no hable de la maya, quizás no hable de la china, quizás solamente hable de la babilónica, de la hindú, de la egipcia, pero sin embargo, estas 3 culturas que simbólicamente se hablan en este libro son un reflejo de estas otras 3 que están en otras partes del planeta. ¿Y cuál es ese libro que resume estas historias? Porque todos sabemos por las investigaciones actuales que no solamente se habla de un Noé hebreo, también se habla de un Noé sumerio, se habla de un Noé de la zona de los
indios americanos de América del Norte, se habla inclusive en las culturas africanas, se habla en las culturas asiáticas. Entonces, ¿cuál es ese libro y esa cultura que ha hecho un resumen de estas historias y las ha plasmado para que puedan ser perpetuadas a nivel de cada generación? Pues ese libro es obviamente el libro que nosotros estudiamos, que se llama Torá. Por eso yo llamo Torá educación, porque la Torá es un reflejo de los principios y valores universales de una cultura ancestral que viene a ser la hebrea, que resume los principios universales de todas estas creencias. ¿Y cuál es el resumen del mensaje de todos estos estudios que están en el libro? Es la integridad. La integridad entre cuerpo, mente y espíritu, que lo expresa a través de una manera simbólica con cada historia que tenemos en cada parashá, en cada capítulo. Ahora, ¿cuáles son esos principios que en este estudio, que obviamente yo en el libro lo voy desglosando con las fuentes, ahorita el enfoque es mostrar algo general, son principios que se los voy a resumir en unas cuantas láminas. El primer denominador común en todas estas culturas antiguas que están resumidas también en la cultura hebrea es que la vida es un tránsito para alcanzar la conciencia superior. Vives para agradar a Dios, ¿no? Por algo ellos dicen el mundo venidero, porque estamos en tránsito en esta vida. Estas 5 culturas, esto se ve en los grandes monumentos que hacían y en los grandes rituales para la muerte. Porque ellos hacían tanta pomposidad y hacían templos tan gigantes para la muerte como Egipto, como Sumeria, Babilonia, porque efectivamente estaban festejando el verdadero nacimiento de la nueva vida, una interpretación que se ha ido perdiendo en el tiempo, una interpretación que se convirtió con el tiempo en idolatría, haciendo creer que era un culto a la muerte, pero como algo que sea fetichista, cuando en realidad era un acontecimiento trascendental, reconociendo un principio universal que estaba ya en el inconsciente de las personas de estas culturas. El segundo principio, la conciencia de integración de masculino y femenino. Esto se refleja en toda la mitología y en toda la filosofía de todas estas culturas, cuando hablan que el primer hombre que llega a la humanidad era un hombre que tenía la integridad de ambos sexos, de una hibridez. Es algo que no se habla normalmente, pero sin embargo, cuando se habla de unidad de masculino y femenino, está reflejado en toda la mitología de absolutamente todo el planeta. Y quienes son estudiosos y quienes llegan a acceder a estudios más avanzados de enciclopedias judaicas o de ciertos desgloses de los principios de la Torá, obviamente se llega a este principio de la unidad, inclusive de la creación del ser humano, al principio de la creación. Y esta masculino-femenino se fue fragmentando en las diferentes culturas en oscuridad, luz, el yin, el yang, y así les puedo mencionar una gran cantidad de simbología en todas estas culturas que van reflejando esa fragmentación de la unidad. Ahí tenemos nosotros la historia, obviamente, del primer hombre y la primera mujer y la creación de la mujer de manera posterior, que es una manera simbólica de la fragmentación de esa unidad. Vamos a la siguiente. Este es otro principio, que Dios es único, siempre ha existido, es eterno, no tiene forma, se revela a través de profetas, nuestra naturaleza real es divina, Dios existe en cada ser, somos su extensión. El tema de los profetas, que nosotros lo conocemos en la cultura hebrea, que fueron los que perseveraron posterior al diluvio. Antes del diluvio tenemos obviamente los diferentes escritos de las historias de las diferentes culturas, que no se los conocía como profetas, sino se los conocía como el sacerdote que estaba al lado del rey, porque el rey no tomaba ninguna decisión si no consultaba con su sacerdote o con su oráculo o con la persona que tenía la visión y el don divino. Es decir, que esto era algo común a las culturas ancestrales, que posterior al diluvio solamente una nación queda con este beneficio. El siguiente principio, la sexualidad sagrada de la mujer. Que el órgano genital femenino es un portal de bendición de una dimensión a otra. De aquí viene el linaje de la maternidad, respetar el tema del respeto a la mujer.
y el tema de la igualdad de condiciones en tema de valores espirituales y de valores morales entre hombre y mujer. Obviamente esto se ha ido perdiendo, ya en otro tema histórico que en otro momento les voy a comentar, cómo se ha ido perdiendo este valor sagrado que luego se convirtió en un patriarcado. No era un matriarcado, sino sencillamente era un reconocimiento de esa cualidad sagrada que tenemos las mujeres, que es la procreación y que es obviamente la perpetuidad de la especie, y algo importante que también se fue perdiendo, la maestría y el rol educador de la mujer, porque en la antigüedad los niños no eran educados por ningún extraño hasta los 7 años. Causalmente se ha descubierto hoy en día que las neuronas espejo de los niños replican todo lo que ven de 0 a 7 años, es cuando tienen la mayor luminosidad. Posterior a esa edad, los niños ya tienen más filtros y nosotros lastimosamente por ignorancia de ese principio, de 0 a 7 años, no se crían directamente con mamá y papá porque mamá y papá salen a trabajar, sino se crían muchas veces con niñeras, con la abuelita, con el tío, con los sobrinos, con los hermanitos, y es ahí que el niño, al perder la conexión con sus creadores, su papá y su mamá, pues obviamente en esa mezcla viene una crisis de identidad que se refleja en la hiperactividad y en la ignorancia que le viene al niño de no saber qué va a hacer en la vida y a dónde va. Esa típica confusión que todos nosotros la hemos experimentado, nacemos sabiendo qué vamos a hacer y en alguna etapa lo perdemos y comenzamos a ser niños automáticos, a solo seguir instrucciones y a ser incapaces de tomar decisiones. Y es precisamente porque se ha perdido ese valor ancestral de que los niños tienen que ser directamente educados por sus principales maestros, que son sus modelos, que son mamá y papá. Entonces, este es otro principio que tenemos, la expresión a través de la danza. Vamos a seguir a través de la danza, que esto está desde el 8000, 10.000 antes de la era común. Comienzan a aparecer los primeros jeroglíficos de la expresión del baile y de la danza, los rituales de alabanzas con danzas. Siguiente, Maxwell. Este es otro valor que me llamó mucho la atención, porque obviamente yo conocí el ser feliz con su parte, yo lo conocí en un entrenamiento en una comunidad no álgida y descubro que había sido un reflejo de las culturas antiguas, que se refleja en todos los muros de la antigüedad, donde cada comunidad en sus hijos tenían que reflejar su expertise. Y ellos vieron feliz con su parte porque el que era hijo de un artesano sabía que iba a ser artesano y venía ya con las habilidades del papá porque se criaba con el papá. La niña, que quizás su madre era agricultora, se experimentaba en las artes agrícolas. Y si algún niño o niña tenía algún valor superior de habilidades, era llevado al templo y en el templo ya era si iba al ejército o si iba a ser un estudiante de algún sacerdote. Este es otro principio que me llamó la atención. Otro principio, el uso sagrado de la palabra, que se refleja a través de la tradición oral. En la antigüedad muy poco se veían jeroglíficos o se veían documentos que sean más antiguos, por la misma razón que la educación de 0 a 7 años del padre con los hijos era todos los días repetir su linaje. Tú eres hijo de fulano, y fulano es hijo de sultán, y contaban la historia de los abuelos. Esa era la educación principal que hacían madre y padre. Hoy en día, con suerte sabemos quiénes son nuestros bisabuelos y tatarabuelos, con suerte. Algunos tendrán la bendición de mantener el linaje, pero si no somos judíos, normalmente perdemos esa raíz ancestral. Y la verdadera educación, el propósito de vida de la nueva generación, está en reconocer cuáles han sido los sueños truncados de ese árbol ancestral para que el niño entienda la carga emocional de la mamá y la carga emocional del papá. Porque cuando un niño viene de padres frustrados, transmite la angustia, el dolor y la impotencia de estar viviendo una vida que no desea. Y eso nosotros, aunque no lo digamos, con nuestra actitud emocional, lenguaje facial, lenguaje corporal, entonación de voz y hábitos, improntamos en la memoria del niño. ¿Y por qué hoy en día? Eso explica por qué hoy en día aumentó la tasa de suicidios, porque seguimos duplicando heridas emocionales
y una incapacidad de herramientas de autosanación emocional. Eso para mí ha sido un descubrimiento espectacular. Vamos a la siguiente. Y eso refuerza el tema de insertar la educación emocional no solamente en los colegios, sino también en las empresas, en las escuelas, inclusive en la escuela de padres. Bueno, esto es solamente gráfico en el antiguo Egipto, cómo usaban las herramientas musicales. Estos restos no solamente se encontraron en los templos o se encontraron en las casas de los ricos, sino también se han encontrado en las villas y en la zona de los trabajadores. Usaban mucho la música, sobre todo cuando cocinaban, cuando estaban festejando una siembra, cuando estaban festejando un amanecer, y lo usaban como una herramienta de descarga de esas emociones y de aquellas cosas que no podían manejar. Vamos a la siguiente. Esto también es otra figura de Mesopotamia, que usaban, inclusive hay estribillos, cánticos, alabanzas del año 3000 antes de la era común que ya los tenían grabados. Sobrevivieron porque estaban en piedra, la mayoría lo que ha sido en papiros se ha deshecho. Vamos a la siguiente. La duplicación, en todos los gráficos que ustedes van a ver en los muros de la antigüedad, se ve siempre los niños grandes que están ya con los tutores, pero no se va a ver niños pequeños. Los niños pequeños siempre están al lado de la mamá y del papá. 0 a 7 años era obligación de quien quería tener hijos ser responsable absoluto de la educación de sus hijos. Pasados los 7 años, el niño ya tenía un razonamiento lógico que le permitía prevenir y filtrar, ¿no? Entonces, este aprendizaje me pareció espectacular, considerando que nosotros en nuestras escuelas latinas tenemos a los niños en nidito y pollito desde que tienen 6 meses. Entonces imagínense quién agarra a ese bebé, quién agarra la mano de ese niño y los metes en un aula desde los 4 o 5 años con 30, 40 niños, que cada niño es un reflejo de una identidad cultural, de un clan, de una tribu familiar, y no sabemos la carga emocional, no sabemos la cantidad de traumas, no sabemos si hay niños violados, no sabemos si hay niños golpeados, y esas energías, esos hábitos a través de la programación neurolingüística, que es cómo hablo, cómo te miro, cómo te toco, cómo te hablo, qué entonación uso, yo estoy improntando a ese niño, y ese niño es una esponjita con sus neuronas de espejo que está absorbiendo. Precisamente por eso, cuando pasan los 7, 8 años, viene una revolución de hiperactividad, y ese niño se cierra en un juego, se cierra en su casa o busca un escape porque no sabe cómo canalizar esa masa de energía que él no tiene los códigos ni los filtros para saber interpretar. Vamos a la siguiente lámina. Ahora entro a lo que es la propuesta. Número 1, ¿qué es lo que debería estar insertado en el nuevo sistema educativo? Número 1, la educación espiritual. ¿Cómo se refleja la educación espiritual? Vamos a la siguiente más. La educación espiritual nos sirve para desarrollar un autoconocimiento y poder que el niño, el joven, la persona pueda tener esos espacios de reflexión que lo conecten con su propósito de vida, con su misión y en saber interpretar sus sueños. No voy a profundizar el tema de los sueños porque es bastante amplio, pero sí es bueno conocer que los sueños incluyen una simbología. No podemos negar que existen inclusive en la sabiduría judía una interpretación oficial de lo que son los sueños, y eso nos da una pauta de que existe una simbología para interpretar que si nosotros aprendemos a reconocer, podemos comprender esa masa y ese movimiento de emociones oscuras o desconocidas que podemos estar arrastrando desde el vientre materno. La siguiente. Algo que yo rescato en esta propuesta que estoy haciendo, uso de ejemplo la nación judía. ¿Qué rescato de la nación judía? En la nación judía hay un hábito interesante que no solamente se aplica en las familias, sino también en los sistemas educativos. Es decir, que un niño en una determinada hora o circunstancia, si toca un rezo, ese rezo es en el colegio y al mismo tiempo en la casa. Y al mismo tiempo el papá lo reza en su trabajo. Y al mismo tiempo la mamá que está en su casa lo reza en su casa. Es una red de descarga emocional y de autoconocimiento
que si usamos la imaginación, que como dice Nikola Tesla, si quieres entender el universo, utiliza el principio de la energía, es como muchos foquitos que se van encendiendo a la vez, muchos corazones que se están limpiando, se están purificando a la vez. Si yo esta representación simbólica la pongo en la actualidad nosotros, al no tener un hábito de plegaria, de rezo, de sincronización, ¿cómo vamos a poder mover una nación con un sentimiento? ¿Cómo vamos a poder conectar esa sinergia o esa empatía entre nosotros si para empezar desde algo tan básico que es la gratitud no estamos conectados? Y es aquí donde yo rescato los principios judíos y rescato los principios y los valores de la nación judía, que ellos obviamente a través de esa plegaria y reflexión que la hacen 3 veces al día a los niños, se conectan con un momento de inspiración. Ahora, en el mundo occidental se viene aplicando algo similar, pero usan el silencio. Puede ser, uso esta lámina porque es un colegio público y solamente puedo usar láminas que puedan ser de uso público. Quizás de otra manera, sencillamente sin sentarse encima de la mesa, se puede hacer una meditación, puede ser en el campo o puede ser en la casa. Pero en las escuelas, hay determinadas escuelas públicas en Norteamérica donde se ha comprobado una disminución del 23% de la mala conducta solamente conectando a los niños a través del silencio. Se ha descubierto que el 81% de los maestros informan que los estudiantes son más tranquilos y pacíficos cuando entre todos aplican 5 minutos de silencio y hacen que los niños cierren los ojos y cada uno en su fe haga una oración o imagine algo que le gustaría hacer. Solo con esa práctica controlaron niños hiperactivos y controlaron agresividad en muchas escuelas. Este tipo de simbología que se puede profundizar haciendo una plegaria dirigida con afirmaciones, se puede hacer como una amalgama y se puede aplicar en un sistema educativo sin necesidad de poner las creencias o religiones de cada persona. En un hábito tan simple como el silencio y la respiración se puede lograr conectar un grupo de niños. Les enseñan a respetar el cuerpo y les enseñan a controlar la morbosidad usando ciertas dinámicas donde los niños, obviamente dirigidos por un maestro, usan la respiración y sentir los latidos del corazón para que ellos conecten y vean en el cuerpo del otro a su propio cuerpo. Y ahí aplican el principio que si tú quieres que te respeten y respetarte, tienes que respetar el otro. Si tú quieres que respeten tu cuerpo, tienes que respetar el cuerpo del otro. Entonces les estoy mostrando ejemplos de diferentes sistemas educativos que están un poquito más avanzados, donde están aplicando principios espirituales y de acuerdo a su código cultural están poniendo en práctica para crear una generación que esté libre de morbo, libre de violencia, libre de malicia, porque la malicia comienza en casa y se multiplica en los colegios. Entonces, piensan que con esto se van a bajar los índices de abuso deshonesto, de violaciones, de maltrato, inclusive de pleitos entre los niños. Vamos a la siguiente lámina. Este es otro ejemplo que encontré de un colegio en Uruguay, donde hacen la meditación usando las manos, que son los mudras hindúes, para que se concentren los niños, para mantenerlos tranquilos, porque era una escuela pública donde había mucho movimiento. Los chicos eran aulas con 50, 60 alumnos y encontraron la solución de sacarlos al patio y hacerles enfoques en sus manos para que los niños se calmen. Si tomamos todos estos ejemplos, llegamos a un denominador común: el silencio, conexión con la respiración, pensamientos positivos y afirmaciones para crear una sinergia y empatía entre todo el grupo humano. Son cosas sencillas que se pueden ir puliendo. Vamos a la siguiente. Esto es un estudio que se ha hecho del cerebro. Hicieron de unas personas que estaban, uno orando y otro sencillamente meditando, y descubrieron que tenía el mismo efecto cerebral.
tanto el que oraba como el que meditaba tenía los mismos niveles de producción hormonal con el cerebro, donde se reflejaba la paz, la quietud, el bienestar y la subida del sistema inmunológico. Un dato muy interesante. Vamos a la siguiente. Este señor es un señor japonés llamado Masaru Emoto, que hizo un estudio con el agua, y él al agua que le ponía música clásica y música bonita, música de gratitud, hacía unas figuras geométricas que parecían cristales hermosos. Y a la música que aquí está, la sinfonía de Mozart, Imagine de John Lennon, esta es una meditación de paz, cómo se hacía más brillante, con gracias. Estos son palabras negativas, le comenzaron a insultar al agua, das asco, estorbas, miren cómo se hizo de horrible. El heavy metal, y él vio que el sonido transforma la energía. Y llega a la conclusión que si un sonido puede afectar el agua, ¿será posible que unas palabras puedan afectar al ser humano desde el vientre materno y de la niñez? Vamos a la siguiente lámina, aquí está la respuesta. Nosotros estamos hechos de 60 a 65% de agua. Y miren cuáles son los órganos que tienen más agua. Los ojos tienen un 95% de agua. El cerebro, 83% de agua. Los riñones, 83%. El corazón, 75% de agua. La sangre, 94% de agua. Los pulmones, 85% de agua. Más allá de promover el agua, nos llega a la conclusión de que el experimento que hace este señor Masaru Emoto tiene sentido en el movimiento emocional de nosotros cuando nos estamos relacionando en un lenguaje comunicacional. Entonces será importante en el nuevo sistema educativo aplicar afirmaciones positivas, aplicar plegarias y crear ese constructo mental en los niños donde ellos aprendan a bendecir con la palabra. Obviamente, cualquier persona que mira esto dice, claro que sí. Entonces, aquí es donde, al hacer hincapié, se tendría que crear conciencia en los padres de familia y en las escuelas de padres para evitar el bullying y el maltrato psicológico, más que el físico, el psicológico en los niños. Entre los colegas de trabajo, evitar lo que es el chisme o hablar mal de otro, lo que nosotros conocemos como la show harab, o sencillamente hablar cuando la persona no está. O sea, es increíble cómo ahí está la explicación hasta dónde nos afecta, inclusive con mi pensamiento, aunque yo no diga la palabra, yo con mi pensamiento, cómo puedo afectar a la otra persona, porque le estoy mandando, como la música clásica o como el heavy metal, le estoy mandando mi frecuencia, mi vibración de energía, ¿no? Entonces, mientras más vamos entrando, vemos que ciencia y espiritualidad son como dos caras de la moneda. En la siguiente lámina, aquí está la conclusión, que esto es parte del estudio, es un pequeño extracto de lo que estoy haciendo, y con mucho cariño se los comparto, es una antesala de lo que se va a venir. Entonces, esto es parte del planteamiento que hago en educación espiritual. Número 1, monoteísmo, creencia en un solo Dios, asegurar la conexión espiritual con Dios durante toda la vida a través del cumplimiento de mandamientos y preceptos, porque le estamos vendiendo al niño un proyecto de vida a largo plazo. Un proyecto de vida a largo plazo para que él comprenda la importancia de transformar su vida y de vivir un proceso que el sistema nos anula, porque el sistema educativo actual no nos vende un proceso, nos vende resultados. Esta es la mujer ideal, este es el hombre ideal, estos son los bienes ideales, y si tú consigues esto, eres feliz. Si no consigues esto, eres infeliz. No dice, tú tienes que crecer, tienes que aprender a encontrar, tienes que elegir si vas a ser padre, o si vas a ser empresario, o si quieres ser un misionero, si quieres viajar por el mundo, o quieres tener un hogar, o quieres echar ancla. Y antes de tener a tus hijos, tienes que aprender a ser autosustentable, tienes que aprender inteligencia financiera, tienes que aprender ahorro, tienes que aprender a desarrollar habilidades con las manos, tienes que aprender a preparar tus alimentos. ¿Para qué? Para que le enseñes a tus hijos. Eso era lo que hacían los ancestros y eso es lo que nosotros hoy en día hemos perdido.
Bueno, la oración y la conexión, obviamente ampliar la visión, brindarle conciencia de propósito de vida, misión y valores. De aquí para adelante lo voy a pasar un poquito más rápido porque el tiempo ya me está corriendo, pero esta es como la raíz principal del cual se van desarrollando las otras áreas. ¿Cuál es la siguiente área? La educación familiar. La siguiente lámina. Aquí está lo que les hablaba. ¿Por qué es importante la educación familiar? Simple, porque estamos diseñados biológicamente de una manera en que el niño en su etapa de infancia de 0 a 7 años es un espejo de los seres que le rodean. Y ahí van a encontrar explicación porque muchas veces quienes somos padres y quienes no hemos tenido la dicha, que ha sido mi caso, de tener una crianza directa yo tuve a mis hijos trabajando, uno lo tuve apenas 1 año conmigo, a la otra la tuve 6 meses, o sea, y ahí encontré respuestas por qué me costó una vida de tantos conflictos emocionales, conflictos, relaciones humanas, sentimientos de culpa y un montón de problemas económicos que son el reflejo del estado emocional, porque precisamente carecemos de información en relación al verdadero sistema educativo integral que tenemos que tener los padres con los hijos. Y ahí entendí por qué el hombre es proveedor y por qué mientras la mujer sea mamá, su prioridad es ser mamá. Su prioridad es el alimento del hogar y su prioridad es la educación de sus hijos. Y si ejerce un emprendimiento o una empresa, no puede descuidar estas prioridades. ¿Por qué? Porque si descuida esas semillas mal programadas, al no tener filtros, van a recibir los filtros de todo lo que les rodea. Y es ahí cuando es lo que estamos viendo, niños delincuentes que abandonan la casa, que tienen reacciones que no cuadran con las enseñanzas que le da la mamá. Pero si yo nunca he hecho esto, nunca lo hiciste, pero capaz lo vio en la niñera, capaz lo vio en la vecina, mientras tú estabas tomando el café o estabas saliendo a pagar la cuenta de luz, el niño jugó con otro niño, entró a otra casa y vio lo que tú no haces en tu casa. Eso nosotros no tomamos conciencia al momento de traer a los niños. Entonces, a través de estos estudios, esta historia y de ejemplos, la misión de este contenido es crear esa conciencia de que si tú tienes sueños grandes y quieres hacer otras cosas en tu vida, entonces directamente no tengas hijos, porque los hijos son un emprendimiento y son también una empresa grande que necesitan que tú le des ese enfoque total hasta que tengan los filtros que necesitan para crear el sentido común y lanzarlo a la sociedad. ¿No? Entonces, no ver a los niños como un objeto, como un florero que lo dejo por aquí y por allá y solitos se van a ir moviendo y que se encargue el maestro, que se encargue el abuelo o que se encargue el sistema educativo o el gobierno. No funciona así, porque ya estamos viendo en la actualidad por las cifras de enfermedades, de problemas psicológicos, de Alzheimer, de violaciones, de abuso, de maltrato, inclusive de niños autistas, de niños que se están suicidando, cargando la escopeta y se matan a 20, esos conflictos mentales, porque esos niños han perdido su conexión con sus progenitores y no tienen unas raíces y unos valores estables para poder desarrollarse. Entonces, esa es la explicación, esto es referencial, aquí está una representación gráfica de lo que es la comunicación entre padres e hijos, relaciones, emociones, palabras. Los niños son reflejos de los padres, o del cuidado o del descuidado. Vamos a la siguiente. Y aquí está el resumen, obviamente, del pedacito de lo que estoy haciendo en educación familiar, rol educador obligatorio de la educación de los padres, de los niños en casa. De ahí viene el respeto a los padres, porque es tu maestro. El respeto, porque es tu maestro, te va a enseñar a alimentarte, a vestirte, cómo hablar, cómo moverte, cómo conectar afuera, cómo hacer pagos, cómo cocinar tus alimentos. Te va a enseñar habilidades. Respeto a la sabiduría de los ancestros, porque vas a aprender la historia del abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Y bueno, esto de aquí ya son un poquito más de detalle que hice un copy pego más la siguiente, que ya en otro momento les voy a ir comentando para no hacerlo muy largo. El tercer punto, la educación emocional. En la educación emocional, vamos a la siguiente, Marcel, está la inteligencia del equilibrio entre el sentido común, el cerebro, el conocimiento y el corazón, que viene a ser la sensibilidad. La sensibilidad es algo inherente que viene desde el vientre materno. De ahí viene que
creencias y esas metodologías de la importancia de la educación de la mujer en el embarazo. Porque el bebé, al ser 100% agua y nosotros agua, que ya vimos en la lámina, estamos unificados en las emociones. O sea que el miedo de la madre es el miedo del bebé. La inseguridad de la madre que se consiguió el hijo sin estar preparada es un miedo a la vida que se va a transformar en el bebé. Entonces muchos niños están naciendo con frecuencias, pensamientos autodestructivos y de depresión, porque precisamente la semilla que tuvo en el vientre materno vino con esa carga emocional. Y eso es porque muchas veces las mujeres traemos hijos a este mundo sin la debida preparación psicológica, emocional. Es más, ni siquiera sabemos a dónde vamos o qué vamos a hacer con nuestra vida. Por eso es importante el propósito de vida, la misión, todo eso que viene en la primera parte, esa estructura de educación espiritual y educación familiar. Ahí recién viene la emocional. Vamos a la siguiente. Y aquí voy a hacer un comentario de Daniel Goleman, que esto es universal. El 70-80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional en la niñez. Y eso explica la cantidad de fracasos hoy en día, de personas que ven truncadas sus sueños, hacen una cosa, no sale, porque no estamos sincronizando el amor por lo que hago con mis dones y habilidades. Porque quizás yo desconozco mis habilidades por falta de autoconocimiento, de herramientas emocionales, y estoy haciendo lo que me genera plata, lo que me funciona, lo que me ofrecen, lo que le funciona al vecino, lo que me obligaron a estudiar, pero no es lo que yo amo hacer. Y no me genera placer, gozo ni gratitud al hacer porque estoy en modo sobrevivencia. Y eso no sé si lo sonará conocido, pero creo que hay mucha gente allá afuera que está en ese modo. Y eso explica por qué muchas personas están con ese sabor y esa depresión y estrés que no genera una semilla y una calidad educativa en los niños. La educación emocional se puede replantear de muchas maneras. Con esta gráfica lo resumo, que son las expresiones artísticas. Uno de los principios básicos en la educación de un niño es la habilidad con el cuerpo, con las manos, llámese dibujito, llámese danza, llámese animalito, llámese tender la cama, pero los hábitos y el movimiento del cuerpo es lo que calma al niño. Cuando el niño está inactivo o está muy prendido a la mamá o al papá o está en una burbuja, muy difícil que el niño genere esta libertad. Muy difícil. El niño tiene que tener completo espacio y completa libertad y concentrar su energía en la creatividad. Si el niño no sabe, esa creatividad él la va a encontrar a través de hacer diferentes disciplinas que le gusten. Entonces el principal enfoque es expresión con su cuerpo, expresión con su palabra, encontrar para qué es bueno para hablar, es bueno para moverse, es bueno para hacer cubitos, ¿para qué es bueno? La misión, el rol del educador, de la mamá, del papá, es brindarle herramientas de autoayuda al niño para que el niño descubra para qué es bueno en la vida, porque de ahí van a ser su propio. Lo que me gusta, reconozco lo que no me gusta. ¿Y saben qué pasa cuando el niño reconoce lo que no le gusta? Aprende a decir no. Aprende a decir, no me gusta mamá, no quiero esto. Y eso se llama la semillita de la resiliencia. ¿Cómo voy a manejar algo que no me gusta? Y ese es un gran aprendizaje que nosotros lo hemos aprendido con quiebras, fracasos, golpes, dolor y traición. Al niño se lo puede brindar, convertir adversidades y desafíos en aprendizaje. Esto no te gusta, perfecto. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué te gustaría hacer? Ahora, esto que no te gusta, ¿cómo crees tú que debería ser? Y esas son preguntas de coaching. Yo lo aprendí ya a mis 45 años, tuve que estudiar. Yo digo, pero esto, ¿por qué no nos enseñan en el colegio? Esto debería saber una mamá. ¿Cómo hacerle las preguntas al niño para no decirle simplemente no? Porque yo lo dije y porque es así. Entonces, son cositas que tenemos que ir replanteando en la educación. Toma la siguiente. Este es el resumen. La educación emocional, si la trasladamos a una lectura de Parashá, mira, aquí descubro un hábito muy interesante que lo observé estudiando la educación judía. En cada lectura se estudia la Parashá, ¿no es cierto?, semanal, y se racionaliza conclusiones para enseñar conducta ética y moral.
principios básicos de disciplina y conducta que sirven de ejemplo para la regulación de emociones. Porque en esas parashat se habla de muerte, se habla de traición, se habla de mentira, se habla de verdad, se habla de justicia, se habla de equidad. Y qué interesante ver que las familias judías ponen sobre la mesa la lectura y los niños razonan. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te pareció lo que hizo José? ¿Crees que qué hubiera pasado si los hermanos no hubieran vendido a José? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido, no sé, algún personaje? Esos razonamientos lógicos van creando constructos educativos y al mismo tiempo van afianzando unos principios y valores espirituales, ¿no? ¿Cómo se va relacionando? Vamos a la siguiente. Educación mental. La educación mental. Esto lo voy a pasar solamente, esto es parte de la presentación, que la educación mental ya estaba en la antigüedad, no es algo que se está descubriendo recién. Usaban juegos didácticos, por ejemplo, para combatir el ocio, donde enseñaban al niño a razonar. Usaban las danzas, la música, la disciplina. La siguiente. Esto es en Ur, donde nació Abraham, en el año 4500. Es una ciudad antigua, obviamente Abraham fue posterior, pero ya existía, no solamente existía la escritura y la música con instrumentos, sino existían juegos didácticos de razonamiento lógico, ¿no? Entonces no es causalidad el nacimiento de esos grandes imperios. Vamos a la siguiente. Hay un poquito más, pasamos. ¿Y de qué nos sirve desarrollar la mentalidad? Descubrir lo que les comentaba, dones y habilidades personales. Estudiando, descubro el sistema educativo japonés. En el sistema educativo japonés hay una costumbre que se llama el osoji. ¿Qué es el osoji? En los colegios no existen personal de limpieza, en los colegios de Japón. La limpieza está a cargo de los estudiantes de primaria y secundaria. Ellos tienen que barrer, trapear y servir la merienda como parte de su rutina escolar. También tienen que lavar los baños. ¿Qué les crea esta práctica? Aparte de crearles humildad y de ser responsables de su propio espacio y su propia higiene, ahí conocemos el minimalismo japonés porque es tan famoso, les crea una identidad de equipo. La mejor manera de aprender trabajo en equipo es hacer la limpieza en conjunto, porque ahí aprendemos a colaborar. No, yo soy buena para barrer, a mí me gusta lavar los platos, no alcanzo la alacena. Entonces los niños crean una integración, que esto explica por qué Japón con tanto terremoto se levanta bien rápido, súper rápido, porque hay esa disciplina. Y este es uno de los hábitos que me pareció súper interesante comenzar a promover en Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos donde más creamos príncipes y princesas en el tema de la limpieza, ¿no? Y eso se viene duplicando. Creemos que darle amor al hijo es crearle su palacio y que despierte con la camita, la ropita planchadita, su camita limpia y que tenga la comida servida. Y sin dar, por eso los niños hoy en día sueñan con ir a un hotel de 5 estrellas, porque les hace recuerdo el cariño de la mamá y del papá y de su casa. No quieren trabajar, quieren entrarse a emprendimientos rápidos para no vivir un proceso. Y esto es construir un proceso. Esto es formar curricular del colegio. Y no es cocina cualquiera. Aprenden a seleccionar los alimentos por calorías y cuáles son los que necesita su organismo. No es casualidad que los europeos del primer mundo son personas que donde no existe sobrepeso y el índice de enfermedad es muy bajo. No hay casi, los cánceres son muy, o sea, comparado con Latinoamérica, no tienen niveles extremos de diabetes como tenemos nosotros por acá, ¿no? Y esto está desde la antigüedad. Vamos a la siguiente, la educación mental también, a través de la lectura semanal también se puede crear un hábito, el método de la repetición anual del sistema de lectura con diferentes perspectivas. Yo ya voy asociando ciertos hábitos para tratar de hacerlos universales, aplicando estos antecedentes y el objetivo que se quiere lograr. La educación es por multiplicaciones y relaciones humanas. Quien maneja sus emociones se convierte en un relacionador público. Quien sabe relacionarse públicamente, sabe venderse. Y quien sabe venderse, tiene trabajo, dinero, amigos y hasta pareja consigue. Entonces, si el niño tiene el enfoque de que está en sus manos, en ese proceso, transformarse en el héroe que él quiere ser, descubrir que él es el héroe, imagínense qué divertido sería la vida.
cómo el niño estaría desesperado más que desesperado por salir del colegio, estaría desesperado por aprender, porque sabe que cada día una herramienta va a hacer la diferencia. Se dan cuenta que es un pequeño clic, un pequeño cambio de enfoque para comenzar a crear esos niños que pueden hacer una nueva humanidad. Bueno, aquí está la educación, como en una simple lectura de Parashá, yo descubrí todos estos elementos, porque una lectura de Parashá, aparte de practicar la lectura, aprendemos a expresar, a perder el miedo a expresarnos. Cuando estamos en comunidad o en familia, en los grupos judíos, ¿qué es lo que hacen? Usan el razonamiento lógico y están usando el respeto de la opinión del uno con el otro. Y si eso lo trasladan cuando el niño sea adulto, el niño va a saber escuchar, va a saber comprender qué quiere la otra persona y buscar los puntos en común, porque va a entender que el conflicto lleva a una guerra y él no quiere una guerra. Son principios básicos que se pueden transformar en una cultura educativa. Y el último, que viene a ser educación en cultura general universal. Ahí está donde nos lleva, Marta, el siguiente. Herramientas para la vida. Y esto es un resumen de lo que les he venido hablando. ¿Se imaginan si en los colegios les enseñan a los niños qué es lo que yo tendría que comprar en un supermercado para poder alimentarme si mis papás no están? Por ejemplo, poner la mesa, lavar su platito de comida, cultivar huertos caseros. ¿Qué tal si en los colegios, en las clases de ciencias naturales, sea cultivar alimentos ahora que estamos en pandemia, crear la cultura de la siembra, la cosecha, para que los niños entiendan que la vida es un proyecto a largo plazo, que yo no voy a tener manzanas en 1 año, ni en 2 años. El niño con esos ejemplos básicos, al vivirlo, hacerlo experiencial, no va a ser un niño que se va a matar si no le sale el negocio en 1 año. No se va a echar al muere si en 4 o 5 años no genera prosperidad, porque sabe que él quiere vivir 70, 80 años. Y de acuerdo a la historia de sus abuelos para tener su primera casa quizás trabajaron 50 años. Entonces para él 10, 20 años es poco. Van entendiendo cómo se pueden utilizar esas simbologías con la cultura ancestral y con sus propios abuelos. Actividad física. Y obviamente cuando los niños desarrollan estos hábitos orgánicos, ahí viene la actividad física, el ejercicio, los deportes. Es fácil hacer un deporte cuando el niño tiene el movimiento desde que es pequeño. Más aún hoy que estamos en una época de tecnología donde todos nos remitimos al aparatito y hay más niños sedentarios. Es fácil para la mamá darle el aparatito. Entonces, ¿qué le está mostrando al niño? Como no hay información para que ese niño canalice esa energía y el niño no ha creado hábitos de enfoque, entonces no queda más que el niño va aprendiendo que todo está así, que todo está en un clic. No le estoy creando constructos mentales de proceso, le estoy vendiendo un resultado, ya está hecho. No tienes nada que pensar, haz clic y entras, haz clic, aprieta y sale el aire. Entonces, es peligroso lo que estamos creando ahorita con la tecnología, por eso es importante volver a los hábitos y a la cultura ancestral. Siguiente, Maxwell. Pasemos esto. Y los valores universales. En todos los pequeños ejemplos que les he compartido está todo esto. ¿Y dónde encontramos todo esto también? En la lectura de cada parashá de la Torá, si es que aprendemos a darle un enfoque educativo, que no sea solo... ¿Qué hubieras hecho tú en esta circunstancia cuando te veías acorralado? Razonamiento lógico, perder el miedo a hablar, escuchar, expresar, relacionar. Entonces es interesante como un hábito que nosotros los noágiras estamos comenzando a adaptar de lo que es la nación judía, puede transformar y puede replicar un nuevo hábito que vaya a desarrollar nuevos constructos mentales en los niños. ¿Y por qué lo menciono sin temor? Porque actualmente se ha probado de todo y estamos viendo los resultados. Vamos al siguiente. Esto lo pasamos. Y cerrando, esto ya es parte de ciencia. ¿Por qué es importante rescatar los hábitos de los ancestros? Por algo sencillo. Siguiente. El año 2017, un estudio científico descubrió que las neuronas sí se regeneran.
para aquellas personas que piensan que por la edad, el tiempo o porque nunca practicaron algo, nunca van a desarrollar un nuevo hábito. ¿Qué dice este estudio científico? Este estudio científico dice, descubrieron la neurogénesis, que es la que las neuronas se regeneran, con 5 hábitos. Hay 5 hábitos en cualquier etapa del ser humano que pueden desarrollar, que pueden llevarte a un despertar. ¿Qué son? Número 1, no, esta es la parte de atrás. El ejercicio físico. ¿Dónde está? El ejercicio físico, la meditación, o sea, el silencio, la dieta, y ayuda también la actividad sexual, pero principalmente aquellas personas que no elijan una actividad sexual, la actividad física como parte de ese movimiento y de generar nuevos constructos mentales. Y nosotros en esta nueva pandemia, ¿qué es lo que nos está obligando? A replegarnos y encerrarnos en las casas. Entonces, el sedentarismo y no realizar actividad diaria provoca que nuestras células se van creando inactividad, por no decir que se van perdiendo. Por eso el Alzheimer ha aumentado. Por eso la demencia, los problemas seniles, las depresiones y los problemas mentales han aumentado. Es urgente volver a reinsertar actividades que generen actividad física para que las células se regeneren y tengamos la inspiración y la creatividad despierte. Porque un niño también que no está inspirado, por más padres generosos que tenga, difícilmente que el niño pueda duplicar buenos hábitos. Y aquí está el señor que lo descubrió, dice: las neuronas no mueren por exceso de actividad, sino por inactividad. Esto es un descubrimiento científico. Y esto fue el año 2017, que ahí está el experto, es un catedrático de biología celular de la Universidad de Valencia, que hizo un estudio de las células madres y llegó a esa conclusión. Entonces, eso nos pone una alerta en relación a rescatar hábitos ancestrales que lleven a nuestra nueva generación al movimiento y obviamente nosotros dar el ejemplo. Este es el sistema prusiano del que venimos nosotros. Causalmente nos quitaban actividad, nos encerraban en un pupitre, no nos movíamos en el metro, parece como que ellos hubieran sabido eso, ¿no? Da la impresión. Prohibido hablar, prohibido levantar la mano, si no te castigaban. Esta es la impronta mental que nosotros hemos venido duplicando y les voy a mostrar cómo. Vamos a la siguiente. Aquí estamos viendo más del modelo prusiano. Mirar a la pizarra. Ahora no miran pizarra, ahora miran computadora. Están en su metro cuadrado y ya no los obligan a no moverse. Ahora voluntariamente no se mueven. Porque nosotros como padres no hemos visto la tecnología como niñeros y no estamos aplicando la sabiduría ancestral para poder desarrollar una humanidad que sea autosustentable, solamente con principios básicos de actividades de casa, de familia. Vamos a la siguiente, y esto se viene, esto que es peor, la realidad virtual. Ya han habido casos de personas que se han accidentado porque se han creído esa realidad, se han roto costillas, creo que hasta un artista, porque se puso el aparatito y se creyó la realidad y se cayó, creo que de unas escaleras. No tuvo el control. Estamos yendo a él, esto se viene con nuestros nietos. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá, que son las diferencias económicas, sociales y raciales, ni la mejor tecnología ha podido solucionar. Entonces ya es momento de comenzar a aplicar nuevos constructos mentales y en todos los estudios que vengo realizando, la conclusión que he llegado es rescatar los hábitos de los ancestros a través de pocas prácticas que se vienen manteniendo a través del tiempo, como son las lecturas en comunidad y los principios universales que se transmiten de padres a hijos. Y con esto cierro. El producto educativo actual es miedo a ser responsable de nuestra propia vida. Que esta es la causa que decidí elegir a través de todo este contenido de investigación para crear un manual de un nuevo sistema educativo y evitar esto, que seamos dirigidos por una computadora. Luis, esto ya existe, por si acaso, son todas imágenes reales públicas que las saco yo de páginas de internet. Todos nacemos originales y morimos como copia. Ya lo decía Carl Gustav Jung el siglo pasado, ya lo decían los griegos. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. ¿De dónde lo sacó eso?
nosotros lo sabemos, pero el mundo tradicional solo conoce de aquí para adelante. Pero ya tenía una semilla de un principio universal. Esto debería ser el nuevo sistema educativo. Padres, gestación y parto, entorno a la infancia, la carga emocional. Esto es lo que delimita la vida de un niño y esto es lo que actualmente domina. Quien tiene un trauma en uno de estos tres le condicionó toda la vida y te crea los conflictos consecuencia de todo esto. ¿Y cuál es el sistema educativo que tenemos? ¿Cuál es el sistema educativo que tenemos que crear? Mejor dicho, una responsabilidad de los padres, maestros y educativas, pero esto está como número uno, que esto es lo que estamos perdiendo. Y la saltamos la siguiente, esa la saltamos. Estos tres principios que debería tener el educador ideal de acuerdo a un estudio que se hizo en una universidad de México, que son resiliencia, inteligencia emocional y trabajo en equipo, se viene desarrollando causalmente en nuestras comunidades a través de insertar la espiritualidad en nuestras vidas, porque aprendemos a ver el lado bueno de las cosas, aprendemos a educar nuestras emociones con valores universales y aprendemos a respetarnos y sostenernos en comunidad. Me pareció una asociación muy interesante y me dio muestra de que estamos en el camino que tenemos que estar. Creo que ahí terminamos, ¿no? A ver. Hay uno más. ¿Cuál es? Eso era, bueno, eso siempre lo pongo, ¿no? Son los libros que tengo, pero esto es lo que vengo trabajando, queridos amigos, esto es lo que me mueve, esto es lo que estoy haciendo en todos mis contenidos como capsulita. Hoy he puesto mi corazón en la mano y les he mostrado mi bebé, mi causa y lo que ahora se ha convertido en mi propósito de vida. Vení, Solia, vení. Bueno, gracias, Solia. Bueno, quiero contar que a Solia la conocí hace 2 años, terminando la pandemia. Bueno, ya vamos más de 2 años. Y creamos un equipo de trabajo en la comunidad. Y que ella esté acá con nosotros, que la podamos conocer, para mí es de gran agrado, amiga. Y saber de que conocemos tu trabajo. Si ustedes ven las redes sociales de Solia, 5 de la mañana caminando por un parque, haciendo un vivo, hablando, 5 de la mañana, ¿sí? Y yo sé y entiendo, y este poco tiempo que la he conocido, sé el trabajo, sé el esfuerzo, sé lo que es como educadora, pero también lo que muestra ella en las redes sociales como madre, como esposa, y ustedes lo van a ver reflejado, ¿sí? Y eso es lo que es ella, así que quiero un fuerte aplauso para Solia. Quiero contar una pequeño de lo que nosotros hacemos con Solia. Cada persona que nos contacta a nosotros en nuestra comunidad no es que ingresa directamente a nuestros grupos, a nuestras redes sociales. Hemos creado un filtro, que bueno, gran parte de ese filtro fue creado por Solia. Yo me acoplé y bueno, pude dar algunas ideas, pero en realidad toda esa estructura la creó ella. Y es la que nos ha ayudado, esa estructura, a que hoy la comunidad Noágida Internacional Mendoza pueda tener una estructura sólida y que nos ha llevado a que, bueno, podamos hoy llevar adelante un grupo con más de 20 culturas. Porque es algo que hablamos constantemente con nuestra amiga, que nosotros en los grupos de WhatsApp y en las comunidades tenemos personas de diferentes culturas, que quizás lo que yo para mi cultura es normal, puede ofender a la persona que está en otro país o que tiene otros principios o que tiene otros valores. Por eso es tan importante la educación y quiero promocionar el libro de nuestra amiga, que yo ya tengo uno, así que les recomiendo que lo puedan tener. Así que sobreviviendo al sistema educativo. Sabemos que la educación es tan importante para construir bases para un mundo mejor. Así que amigos, otro aplauso más para Solia. Y enseguida vamos a hacer un pequeño receso de 10-15 minutos y enseguida tenemos al profesor Revuel con una nueva charla. Así que amigos de las redes sociales, no se desconecten, vayan a tomar agua, vayan a hacer las compras rápidos y vuelvan para poderse conectar para la siguiente clase. Saludos.